Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento de reflexión que queremos pensar sobre los retos y oportunidades de El Salvador. Yo voy a tomar unos minutos para compartirles una radiografía de cómo vemos la competitividad del país y tratar de entender qué tan preparados estamos para este proceso que actualmente vive el mundo de cambio tecnológico acelerado y que muchos han denominado la cuarta revolución industrial. Desde INCAE y particularmente desde su centro de competitividad, nosotros hemos sido los socios estratégicos del Foro Económico Mundial desde 1996 para medir temas de competitividad en la región, con el espíritu de generar aquellos insumos de información que sean valiosos para la formulación de políticas públicas y también para facilitar esos procesos de diálogo y construcción de agendas de desarrollo en nuestros diferentes países. En primer lugar, nosotros hacemos esta tarea porque tenemos la convicción y la evidencia empírica demuestra la importancia de la competitividad para generar ese progreso social que nos decía don Enrique y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Si nosotros realmente queremos tener un impacto en la parte social, en la parte ambiental, también es importante pensar en la dimensión de la competitividad. Y es por eso que hay alrededor de este tema un consenso mundial que inclusive ha sido formalizado como uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas. Promover el crecimiento económico inclusivo con empleos de calidad y empleos dignos. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para enfrentar estos procesos? ¿Qué tan buenas están las condiciones en El Salvador para enfrentar este proceso? Es lo que vamos a tratar de revelar en esta breve intervención. Don Enrique nos introducía el tema de la competitividad. ¿Qué es esto en particular? Realmente competitividad no es más que el conjunto de los factores que inciden y determinan la productividad de largo plazo de nuestros países. La competitividad se refleja en la habilidad que van a tener nuestras empresas de competir domésticamente y ser exitosos también en mercados internacionales. Competitividad no se mejora simplemente pagando salarios más bajos o depreciando la moneda o reduciendo los gastos o las inversiones de capital en nuestros países. La competitividad se logra mejorando en estos 12 pilares que los propone la metodología en este caso, el Foro Económico Mundial. Realmente competitividad bajo esta metodología son 4 grandes componentes. En primer lugar, el entorno de negocio. En segundo lugar, capital humano. En tercer lugar, el funcionamiento de los mercados para que una economía sea exitosa. Y en cuarto lugar, el componente de ecosistemas de innovación para que tengamos un entorno dinámico empresarial y tengamos la capacidad de innovar que tanto se necesita en este nuevo entorno tecnológico mundial. En cada uno de estos componentes, la metodología incorpora pilares particulares que son calificados por variables cuantitativas y de percepción para generar una calificación que nos pueda servir de guía en cuáles son aquellas áreas de intervención prioritaria y cómo nos comparamos en relación al resto de naciones del mundo. Antes de entrar a los resultados particulares de El Salvador, me gustaría hacer una breve reseña de los resultados globales y particularmente de Latinoamérica. En esta filmina presentamos las 10 economías del mundo más competitivas de acuerdo al resultado en 2018 y no sorprendentemente encontramos que en los primeros 10 lugares están ocupados por Estados Unidos y varios países de Europa Occidental, un total de 7 países, y luego acompañados por 3 países de Asia-Pacífico particularmente. Entonces, un primer aspecto para notar es que entre los 10 países más competitivos del mundo realmente no hay ningún latinoamericano. En la tabla tenemos Estados Unidos en el primer lugar por segundo año consecutivo, escoltados por Singapur, Alemania y Suiza, como podemos ver. Tenemos Japón, Holanda y Hong Kong en medio de los primeros 10 lugares y finalmente cerramos con Reino Unido, Suecia y Dinamarca. Un aspecto importante a resaltar es, noten que a pesar que acá hay países realmente grandes y que pueden tener muchos recursos naturales, como Estados Unidos, por ejemplo, hay países realmente pequeños que enfrentan con costos
de congestionamiento y que tienen recursos naturales bastante limitados, como por ejemplo el caso de Hong Kong, Singapur y el mismo Suiza. O sea, en otras palabras, el tamaño o las limitaciones en algunos recursos naturales no puede ser una razón por la que nosotros no podamos mejorar la competitividad. Realmente los países que son exitosos es resultado de las políticas y el liderazgo que lo ha guiado históricamente y en algunos casos de los asiáticos que los han liderado en las últimas décadas. Viendo rápidamente los resultados de Latinoamérica, que nos mencionaba don Enrique, acá tenemos los países latinoamericanos en la parte horizontal superior y tenemos los 12 pilares de competitividad de arriba hacia abajo. Entonces podemos notar cuáles son las economías más competitivas de Latinoamérica. Bueno, tenemos Chile, México, Uruguay y Costa Rica encabezando los resultados. Y al final, en la cola, lamentablemente tenemos a nuestros países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua en ese orden, solo por adelante de Bolivia y Venezuela. En este gráfico hemos tratado de resaltar en el color azul más oscuro cuáles son los pilares en los que tenemos calificación más baja en cada uno de nuestros países. En gris, lo que observamos, aunque no se ve muy bien probablemente de dónde están ustedes, cuáles son aquellos en que tenemos las 3 calificaciones mayores. Entonces, haciendo una revisión de los componentes de competitividad, pasando o iniciando en la parte del entorno propicio, encontramos, número 1, que el tema de institucionalidad es todavía una tarea pendiente para la mayoría de los países latinoamericanos. Realmente es un reto del siglo XX, tal vez inclusive del siglo XIX, que seguimos acarreando y vamos ahora hacia un nuevo entorno tecnológico que necesitamos superarlo para realmente enfrentar los retos del siglo XXI. Se resalta el relativo buen desempeño en general en Latinoamérica en la estabilidad macroeconómica en este entorno particular. Cuando vamos a capital humano, encontramos que en general los países han tenido un desempeño muy bueno en la parte de salud en comparación al avance histórico que han tenido, pero la tarea y prioritaria pendiente está en la parte de capital humano. Realmente no tenemos las habilidades para ser competitivos y mucho menos para enfrentar esos nuevos retos que se abren ahora. En el funcionamiento de los mercados, en general encontramos oportunidades en la parte de mercados laborales, de actualizar y mejorar nuestras regulaciones para tener mercados laborales más eficientes. Y finalmente, una debilidad o oportunidad que también compartimos todos los latinoamericanos se refiere al dinamismo empresarial y la capacidad de innovar. Realmente en la región todavía no encontramos la fórmula para potenciar nuestra capacidad innovadora y realmente competir con productos, modelos de negocio y procesos que hagan la diferencia. Acá entramos ya un poco a los resultados de El Salvador. Lo que encontramos en el resultado 2018, El Salvador se ubica en la posición número 98, con esta nueva metodología que actualizó el Foro Económico Mundial el año anterior. A su izquierda observamos cuáles son los países que acompañan con calificaciones similares de competitividad a El Salvador. Y vemos que entre los países latinoamericanos tenemos Paraguay, Guatemala y Honduras. Tenemos Egipto y Namibia en África. Luego tenemos algunos países asiáticos como Kirguistán, Tayikistán y Bangladesh. ¿Qué tienen en común la mayoría de estos países, si no todos? Son países de renta media baja realmente. Viendo en los pilares de competitividad dónde están las principales brechas de El Salvador, en el gráfico de radar que vemos a la derecha de esta filmina, tratamos de comparar cómo se posiciona El Salvador en la línea azul oscura en relación al promedio latinoamericano en cada uno de estos pilares. Y lo que encontramos particularmente es que hay brechas importantes, al menos en 6 de estos pilares. En primer lugar, la parte de institucionalidad que se mencionaba, pasando por adopción de tecnología de información y tecnología de cómputo, la parte de educación y habilidades, se repite nuevamente en El Salvador, el tamaño, realmente los países centroamericanos somos mercados relativamente pequeños y es ahí la importancia de una mayor integración y finalmente la capacidad de innovar.
En los otros 6 pilares encontramos que El Salvador tiene paridad con Latinoamérica, pero también es notorio que no se destaca por encima del promedio latinoamericano en ninguno de estos pilares. Viendo rápidamente los resultados en cada uno de los componentes y partiendo del entorno propicio. Acá lo que tenemos es los resultados en las barras verticales de cada uno de los países centroamericanos. Noten que El Salvador es la segunda barra de color azul oscuro y tratamos de reflejar las brechas que pueden existir con el líder en cada uno de los pilares, el líder latinoamericano en el color celeste un poco más claro, la raya horizontal que aparece arriba, y el líder mundial. Entonces aquí rápidamente podemos notar que las brechas prioritarias más importantes en el componente de entorno propicio están realmente en la parte de instituciones, donde El Salvador tiene inclusive la calificación más baja de toda Centroamérica, y en la parte de adopción de tecnologías de información. Entonces, realmente necesitamos encontrar una fórmula que nos ayude y que podamos facilitarle a nuestros negocios localmente que también tengan esa capacidad de adoptar estas nuevas tecnologías que se están desarrollando en otras geografías, que pueden tener impactos importantes en la productividad y no las estamos adoptando localmente. Pasando por la parte de capital humano, decíamos en salud los resultados son relativamente buenos y las brechas más pequeñas, pero hay brechas muy importantes y la prioridad es capital humano. ¿Tenemos las habilidades para ir a una economía digital o no? Y la respuesta es que realmente hay mucho trabajo por hacer. En la parte de mercados, en general, hay un desempeño similar de los países centroamericanos. Tal vez Panamá es el que se destaca mucho más en el sistema financiero que tienen, y la mayoría de nuestros países son realmente pequeñitos, y la importancia es que estemos bien integrados y actuar de manera articulada como región frente al mundo. Y finalmente, en el componente de ecosistema de innovación, hay brechas en dinamismo empresarial, pero principalmente en esa capacidad de innovar. Y esa es una tarea pendiente para toda Latinoamérica. Noten que en dinamismo empresarial, inclusive el mejor latinoamericano, la brecha no es tan amplia como en el caso de la capacidad de innovar. Todavía no encontramos la forma en cómo podemos colaborar los diferentes actores del país para desarrollar estos ecosistemas donde podamos ser innovadores no solo en los productos, también en los procesos, en modelos de negocio, y cómo la tecnología nos potencia y nos permite hacer cosas que anteriormente no podíamos. En resumen, en el caso de El Salvador, ¿dónde están las principales brechas en los pilares de competitividad? Número 1, decíamos la parte de institucionalidad, donde encontramos problemas de seguridad muy importantes. Recuerden que este ranking está elaborado para 140 países y El Salvador aparece rankeado en la posición 140 de 140, y también calificaciones deficiente en la orientación de un gobierno hacia el futuro, es decir, la necesidad de esa agenda de desarrollos nacionales, ojalá conjuntas con el apoyo del sector público y sector privado hacia adelante, y confianza en la institución policial. En la parte de adopción de tecnología, las brechas se refieren principalmente al acceso de Internet que tienen nuestros ciudadanos y la proporción de suscripciones que logramos en las diferentes modalidades de banda ancha que se puede ofrecer a nuestros ciudadanos. Realmente brechas importantes que necesitamos trabajar. Y finalmente, en la parte de capacidad de innovar, tenemos calificaciones deficientes en la colaboración, como decíamos, de los diferentes agentes que puedan participar en el ecosistema innovador. No tenemos clústeres industriales realmente fortalecidos que nos permitan también hacer más atractivo para que vengan aquellas compañías de clase mundial que también nos podrían ayudar a potenciar la capacidad de innovación de nuestros países, la producción intelectual, la producción tanto de la parte de academia como la parte de la producción desde el lado de la industria, de esas innovaciones, está un poco limitada, y también estamos un poco aislados en relación a posibles colaboraciones con otras geografías, con otras economías, para facilitar esa transferencia de tecnología y para realmente aprender de los que sí pueden hacer hoy en día la innovación. Entonces, áreas prioritarias donde podríamos trabajar un poco mejor. Ahora se nos presenta este entorno
retador en el mundo, pero que también abre muchas oportunidades para el desarrollo. Nos abre oportunidades de utilizar tecnologías de forma anteriormente no imaginada y potenciar esa productividad. Pero también nos abre retos para nuestro capital humano, sobre todo si no tenemos las condiciones y estamos preparados para el uso de esa tecnología. En general, lo que pensamos es que estas tecnologías van a potenciar las habilidades cada vez más sofisticadas para hacer trabajos más complejos y sofisticados, pero van a tender a realizar una sustitución de aquella talento con habilidades más básicas que hace tareas más rutinarias, tareas más repetitivas. Y ahí va a haber un desplazamiento importante. Necesitamos prepararnos para enfrentar este proceso de manera que tengamos una fuerza laboral y un talento que pueda potenciar el uso de la tecnología, pero que también podamos mitigar esta amenaza que existe en el entorno. Para no hablarles tanto la parte teórica de qué es revolución industrial, y esto es uno de los conceptos que es mejor verlo para entenderlo y luego realmente construir sobre él, vamos a proyectarle un pequeño videíto sobre revolución industrial y las implicaciones para El Salvador hacia adelante. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion in FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Gracias, Alex. ¿Qué es realmente este proceso de cuarta revolución industrial? Lo que estamos viendo realmente es una interacción e integración de las tecnologías en lo físico
en lo biológico y en lo digital, que nos puede potenciar esas oportunidades de productividad, pero también nos plantea esos retos importantes. Tal vez una forma más clara de visualizarlo es a través de un ejemplo. Y no estamos hablando solo de rocket science, realmente estamos hablando de aplicaciones de las que utilizamos en el tipo de economía que nos caracteriza acá en Centroamérica. En este caso voy a utilizar un ejemplo de una compañía en Sudamérica, particularmente en Argentina. Esta es una compañía que se llama Cresut, probablemente la compañía agroindustrial más grande de Argentina. ¿A qué se dedica esta compañía? Se dedica a comprar, transformar y revender tierras que anteriormente no eran explotables agrícolamente y ahora las convierten en tierras fértiles, al menos para cierto tipo de cultivo. ¿Qué es lo que hace Cresut? En primer lugar, utilizando tecnología de imágenes a través de satélites, identifican el potencial de tierras que no están siendo explotadas, que están subutilizadas o que son aparentemente tierras inértiles, para adquirir esas tierras y luego introducir un paquete tecnológico que aprovecha el mejoramiento genético de semillas, que aprovecha el mejor entendimiento en los nutrientes y fertilizantes necesarios para recuperar esas parcelas de tierra. Apoyados en tecnología como drones, por ejemplo, y la capacidad analítica detrás de eso, de inteligencia artificial, por ejemplo, tienen la capacidad de determinar para cada sección de una unidad de explotación agropecuaria cuál es la necesidad particular de nutrientes, de protectores, de cultivos, fertilizantes o de agua, de manera que hacer un uso preciso y de los recursos necesarios para recuperar esa tierra. Al final, una vez que ya lo llevan en un periodo de mediano plazo, largo plazo, a su mayor nivel de productividad, ellos revenden estas propiedades. ¿Qué es lo que logra Cresut con esta integración de las tecnologías digitales, biológicos y físicos en este caso? Realmente abrir nuevas oportunidades en los sectores rurales, económicos y de actividad de empleo para comunidades rurales que no tenían esas oportunidades anteriormente. Ese es el tipo de aplicación, por ejemplo, que hoy en día las tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial nos lo permiten. Pero ¿cuáles son las condiciones habilitantes para que esas tecnologías puedan entregar los beneficios y tener impactos en nuestras economías de la región? Y en general, pareciera que son tres pilares particulares que necesitamos preparar las condiciones necesarias para que estos beneficios florezcan. En primer lugar, la infraestructura necesaria y la capacidad de adoptar esas tecnologías, una infraestructura básica en lo digital y también mejorar la capacidad de adquirir la tecnología. El capital humano con las competencias ya no de las ocupaciones del siglo XX, sino las ocupaciones para la economía digital del siglo XXI y más adelante. Y finalmente esos ecosistemas de innovación que pueden adoptar esta tecnología y convertirlos en aplicaciones particulares que generen nuevos productos, nuevos procesos o nuevos modelos de negocio. ¿Cómo estamos en estos pilares en la región centroamericana y en El Salvador particularmente? En el caso particular de infraestructura, hay bastante evidencia y los estudios en general lo que dicen es que los beneficios de la infraestructura digital y particularmente del Internet no son lineales, sino hay algo que se llama rendimiento creciente. Es decir, que a medida que aumentamos la base de nuestros ciudadanos y empresas que tengan acceso a Internet y particularmente de banda ancha, los beneficios tienden a crecer más rápidamente. Y algunos estudios inclusive indican que el punto de explosión donde realmente se optimiza es luego de que le damos al menos a la mitad de nuestra población acceso a esas conexiones de Internet y de banda ancha. Pero ¿cuál es la realidad en nuestra región y particularmente en El Salvador? Realmente solo encontramos en Costa Rica y en México, en la región mesoamericana, países que han llegado a ese nivel, que más de la mitad de la población tengan ese acceso a la conexión de Internet y ojalá una conexión rápida, versus un promedio latinoamericano, un promedio en las Américas de alrededor de un 64%. En El Salvador, según cifras de 2017, todavía estaba en un 29%. Realmente un rezago importante. En términos de las conexiones de
con ancho de banda en sus diferentes modalidades, encontramos que El Salvador hay solo un 6% de la población tiene acceso a una conexión fija de banda ancha, lo cual no sería tan preocupante hoy en día, que podemos saltarnos algunas etapas del desarrollo y podemos pasar directamente a los tipos de conexiones móviles, por ejemplo, pero aquí también tenemos solo un 28% de penetración en este tipo de tecnología, versus casi un 83% en las Américas, en el caso de las tecnologías móviles, versus un 19% en las economías fijas. Entonces, ¿cómo podemos realmente potenciar los posibles beneficios de estas tecnologías, principalmente digitales, si no tenemos realmente esa masa crítica en la infraestructura necesaria para el acceso a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, sobre todo las de menor escala? En el capital humano, realmente estas tecnologías lo que nos van a permitir es potenciar esa productividad y el talento calificado pueda realizar aquellas actividades más complejas, más sofisticadas, que en algunas de nuestras industrias empezamos a ver, ¿no? Sin embargo, decíamos que existe este riesgo de la sustitución. ¿Qué pasa con aquellos segmentos que realmente tienen habilidades muy básicas, muy repetitivas, que con la automatización y estas tecnologías más bien pueden ser desplazados? ¿Cuál es el estatus de nuestra región y El Salvador en particular? Acá lo que encontramos, en primer lugar, en el nivel de formación de nuestra fuerza laboral, encontramos que básicamente más del 60% de la fuerza laboral salvadoreña tiene un nivel de educación básica o menor, es decir, que tienen 9 o menos años de educación formal. Cuando vamos a la educación a nivel universitario, solo un 6% de la fuerza laboral alcanza el nivel universitario, lo cual significa que el 94% no lo alcanza. Comparemos eso a los países más desarrollados de la región mesoamericana y encontramos básicamente el triple de la penetración de la educación universitaria, con 21% en Costa Rica y 17% en México y Panamá. Ahora, no implicaría que todos necesitan un título universitario. Tal vez en la economía digital y del futuro no va a ser necesario. Tal vez el camino debería ser la educación técnica vocacional, que te dé las competencias necesarias y específicas para los retos de la economía digital, pero tampoco tenemos esa capacidad todavía en la región para entregar esa educación de calidad a los niveles técnicos. El problema todavía es más retador, dado que la mayoría de nuestra fuerza laboral realmente está empleada en el sector informal. En el caso particular de El Salvador, encontramos que alrededor de un 55% de la fuerza laboral realmente está empleada en ese sector informal que tiene menor acceso a formación, que realmente no goza de los beneficios de la seguridad social, etc. Entonces, el reto acá es, en general, en nuestros países de la región, nuestra fuerza laboral se caracteriza por un entrenamiento, una capacitación básica y que está preparada para hacer realmente tareas bastante básicas. Es decir, que en nuestra población tenemos un riesgo latente muy importante de desplazamiento a medida que estas tecnologías vayan teniendo mayor penetración y vayan siendo adoptadas en la región. Entonces, el reto es cómo vamos a enfrentar esa situación. Y finalmente, en los temas de la capacidad de innovar, eso depende también de la capacidad y el talento humano y va a depender de las diferentes piezas que necesitamos que sean parte de este ecosistema innovador que esté bien articulado. Y según los resultados en los indicadores de capital humano relacionados a temas de talento y capacidad de innovar, imagínense, estamos hablando de 140 países en el ranking. El cuarto inferior sería de la posición 105 a la 140 en casi todos los indicadores, a excepción de escolaridad promedio, pero capacitación del personal, calidad de la formación, conjunto de habilidades de nuestros graduados, las habilidades digitales y la facilidad para encontrar empleados calificados para nuestro empleo, para nuestras empresas. Realmente estamos en el cuarto inferior. Y cuando visualizamos aquellos otros elementos que necesitamos incorporar en el ecosistema de innovación para
potenciar nuestra capacidad de ser innovadores, encontramos una historia muy similar. La parte de interacción y diversidad en el cuarto inferior en desarrollo de clústeres industriales, colaboraciones con compañías o clústeres geográficos en otros países, colaboración interna entre los diferentes agentes del sector público y privado también bastante mal calificada. Poca producción intelectual y científica a nivel de academia y de industria, poco número de patentes, una inversión en investigación y desarrollo casi inexistente en el país, calidad de instituciones de investigación con realmente brechas importantes. En resumen, vamos hacia una nueva economía donde cada vez las tecnologías digitales van a tener un mayor rol. Ellas pueden tener beneficios importantes, como el que describíamos del caso de Cresut en Sudamérica, pero eso va a requerir que nuestros países preparen las condiciones habilitantes para que adoptemos esa tecnología y realmente podamos potenciar su uso. Y claramente, al menos en las dimensiones de la infraestructura digital, nuestro capital humano y la capacidad de innovar, la tarea es enorme y está pendiente. A eso hay que sumarle el pilar de institucionalidad, el reto que desde el siglo XX o más atrás no hemos podido superar en la región latinoamericana y en nuestros países centroamericanos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Realmente no tenemos acá la respuesta todavía, pero sí tenemos las mejores prácticas y lo que vemos en aquella geografía donde están logrando transformaciones. Y en primer lugar, decía don Enrique, necesitamos esa agenda de nación, necesitamos estrategias definidas con metas y objetivos hacia dónde debe ir el país. Y en segundo lugar, el trabajo colaborativo e inclusivo del sector público, el sector privado y los líderes de la sociedad civil para empujar esa agenda, al menos con acuerdos mínimos de hacia dónde queremos llevar, en este caso, El Salvador. Y por supuesto, el seguimiento en la implementación para hacer los ajustes en la marcha y lograr esa mejora continua en un proceso de transformación que no es de 1, no es de 2, no es de 3 años, realmente es de décadas. Y en este proceso, realmente nosotros desde INCAE, desde CLACS, sería un placer poder acompañar a este país realmente aportando un poco nuestro expertise en la parte técnica y en la parte de acompañamiento para construir estas agendas comunes que ojalá puedan impulsar de los diferentes sectores del país. Muchas gracias, señores.